Buenos días, iniciamos nuestro segundo día en la ciudad de Panamá, muy tempranito para realizar bastantes actividades hoy. Vamos a iniciar nuestro recorrido en el canal de Panamá, así que acompáñanos. Hemos llegado a la esclusa de Miraflores. La entrada tiene un costo de $20. Aquí vamos a encontrar tres atracciones. La principal, ver atravesar a lo largo del canal los barcos, un museo que tiene 3 pisos y la proyección de una película con una explicación bien detallada de toda la historia del canal desde sus comienzos y muy breve porque dura aproximadamente unos 12 minutos. Muy recomendado cuando vengan acá llegar antes de las 8 de la mañana, ya que hasta esa hora cruza el último barco. Si llegas después no vas a ver barcos pasar por el canal, ya que el siguiente barco cruza, según nos dicen acá, después de las 2 de la tarde y parece que no todos los días, o sea que puedes venir acá y no ver algún barco. Por eso recomendado venir antes de las 8 de la mañana. El Canal de Panamá es una vía de navegación interoceánica entre el mar Atlántico y el mar Pacífico que atraviesa el Istmo de Panamá en su punto más estrecho, cuya longitud es de 82 kilómetros. Funciona a través de esclusas en cada extremo que elevan los barcos hasta el lago Gatún, a una altura de 26 metros sobre el nivel del mar, para después descenderlos hasta el nivel del Pacífico o el Atlántico, antes de su apertura a los pasos naturales utilizados entre los océanos Atlántico y Pacífico eran el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos, ubicados al extremo austral de Chile y Argentina. El museo muestra la historia, la biodiversidad, el funcionamiento del canal y su importancia internacional. Son 4 salas que muestran la historia y belleza del canal de manera dinámica, sobre todo atractiva. Debes destinar al menos unas 2 horas para esta visita.
Y acá por la vía panamericana, pasando el puente de las Américas, llegamos a nuestro próximo destino, que es el Mirador de las Américas, famoso por la conexión que hace desde Panamá a través de la vía panamericana hasta llegar a Estados Unidos. Este mirador se construyó en memoria de la presencia china en Panamá, que tiene miles de años contribuyendo en la economía panameña. Se dice que el 6% de la población en Panamá es china. Y desde este mirador podemos apreciar uno de los atractivos de esta ciudad y una de las grandes obras, como lo es el Puente de las Américas, que cruza el Canal de Panamá a la altura de su entrada del Pacífico. Fue inaugurado el 12 de octubre de 1962. El puente tiene un diseño de arco de modillón, con 1.654 metros de largo. El peso de la estructura de acero es de 16.975 toneladas y con una altura en su punto más alto de 117 metros sobre el nivel del mar. Continuando con nuestro recorrido, vamos por el Causeway. Esta calzada fue construida en 1913 por el gobierno de Estados Unidos con rocas excavadas del Corte Culebra durante la construcción del Canal de Panamá. El sitio formaba originalmente parte de un conjunto militar estadounidense conocido como Fuerte de Amador, establecido para proteger la entrada al canal. El lugar fue transformado en una floreciente atracción turística como lo es ahora. Actualmente es uno de los sitios más populares de la ciudad. Cuenta con numerosas instalaciones recreativas como restaurantes, bares, discotecas y un centro de convenciones, así como una acera pavimentada ampliamente usada para caminar, trotar o montar en bicicleta. Goza de excelentes vistas panorámicas hacia la entrada del Canal de Panamá y del Puente de las Américas. En las islas de Naos y Culebra tenemos unas excelentes vistas de la ciudad y de la bahía de Panamá. En el Causeway también encontramos el Biomuseo, que hoy por ser lunes lo encontramos cerrado, y además del fuerte aguacero que nos acompañó en este recorrido. Este museo, diseñado por el famoso arquitecto Frank Gehry, alberga en sus galerías la historia del surgimiento del Istmo de Panamá hace 3 millones de años y de cómo ese surgimiento unió continentes y dividió mares. El costo de la entrada a este museo es de $22. Iniciamos nuestra visita al casco antiguo en una de sus iglesias más representativas, que es la iglesia de San José, iglesia que fue construida entre los años 1671 y 1677 y es famosa por su altar barroco. Del altar encontramos una pequeña puerta que conduce al nacimiento, con más de 1000 piezas que se exponen actualmente en 4 de las 6 iglesias católicas del casco antiguo. Luego de la destrucción de la antigua ciudad,
Encontramos acá el casco antiguo o casco viejo, es el nombre que recibe el sitio donde fue trasladada en 1673 la ciudad de Panamá. En 1997 el casco antiguo de Panamá es incluido en la lista de sitios de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Actualmente este sector está en reestructuración. Esta reestructuración permite insertar dentro de las ruinas y edificios coloniales edificaciones neoclásicas afroantillanas y pequeñas muestras de arte deco, lo que la diferencia de otros cascos antiguos de ciudades como Cartagena de Indias y Quito, las cuales poseen un estilo casi exclusivamente colonial. Estas figuras denominadas diáblico, muy representativas del folclore panameño, hacen parte del Corpus Christi, con la celebración de la víspera de la Santísima Trinidad, donde se desarrolla la tradición de el diablo en cueta, o donde la danza del diáblico sucio sale a las calles, indicando que los diablos están sueltos. Esta celebración es religiosa, ya que se habla de que los españoles la iniciaron para enseñarles a los pobladores el significado del bien y el mal. Y aquí desde el casco antiguo damos por terminado este segundo día en la ciudad de Panamá. Déjanos tus comentarios, coméntanos todo lo que quieras, danos un like si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal, dale click en la campanita para que te anuncie cuando subamos un nuevo video. Y no te pierdas nuestro siguiente video en la ciudad de Panamá, donde vamos a estar en la zona bancaria, en la zona hotelera, vamos a mostrar toda la parte moderna de Panamá.
y hasta un próximo vámonos de viaje.